Sí, diputado Julián Galdeano y a la vez presidente de la UCR provincia de Santa Fe. ¿Qué está pasando con el radicalismo? Teniendo en cuenta que parece que a usted le gusta siempre estar en la cola, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, siempre segundones. No es segundones. El tema es que la verdad que ni a mí ni entiendo que a la mayoría de los radicales nos gusta estar permanentemente en la discusión pública por estos temas más de la interna de los partidos y de la política que de los problemas que verdaderamente la dirigencia debe apuntar a resolver de la sociedad y que son muchos y que son graves. Pero bueno, obviamente que tienen que una trascendencia en esta etapa de procesos electorales, donde estamos a días de la presentación de listas de candidatos para las elecciones provinciales y municipales de Santa Fe, y a días o a horas de la cierre del plazo para conformación de alianzas o frentes políticos. En ese contexto, en el radicalismo santafesino convivieron desde hace un tiempo dos realidades. Por un lado, aquellos radicales que pertenecen y pertenecieron y pretenden seguir perteneciendo y participando de la alianza con el socialismo en el Frente Progresista, y radicales que desde que se conformó Cambiemos a nivel nacional ven en esa coalición una mayor participación del radicalismo y en ese sentido quieren participar de Cambiemos en sintonía con la estrategia nacional de la Unión Cívica Radical. Estas dos realidades políticas de Santa Fe no se cruzan hasta que hay comicios provinciales, que es en este año, y en ese sentido la convención del radicalismo santafesino había buscado una especie de síntesis política donde ninguno quedara, si se quiere, excluido o no hubiera vencedores ni vencidos, y en definitiva fuera una decisión salomónica que contemplara los intereses de muchos radicales que bajo el mismo paraguas del partido piensan distinto en cuanto a la política de alianza. Esa decisión se adoptó por un amplio consenso del radicalismo de Santa Fe, pero no tuvo en el sector de Corral una satisfacción, y así fue como impugnaron esta decisión llevando al Comité Nacional el tema. O sea que Corral pidió la intervención. Corral les promovió la intervención y en ese sentido el Comité Nacional, con argumentos distintos de los que tenemos en Santa Fe, porque lógicamente lo que pasa acá, lo que pasa en Santa Fe queda en Santa Fe, dicen, bueno, así fue como los argumentos del Comité Nacional estuvieron más volcados a la estrategia nacional del radicalismo sin contemplar o sin sopesar esta realidad santafesina. Respecto del sello, ¿quién lo va a tener? Bueno, ¿Cambiemos del sello de la UCR? UCR va a estar solamente inscripta en el marco de Cambiemos a nivel provincial. ¿Y qué va a pasar con los, por ejemplo, los radicales del NEO, que son socios, que están dentro de y los otros, ¿no? El socialismo, dentro el del frente. Progresista. Bueno, esos radicales podrán participar de ese entendimiento político con el socialismo, lo que no van a poder hacerlo en nombre de la Unión Cívica Radical, lo harán en su calidad de dirigentes radicales. No van a tener una sanción ¿Pero por esto eso. va en detrimento de quién? ¿Del Frente Progresista? Yo no sé si va en detrimento de alguien, me parece más una decisión política que tiene su simbología, que tiene su cuestión, si se quiere, emblemática, pero que en la práctica no termina afectando ni impidiendo que radicales de distinto pensamiento concurran en elecciones por los frentes que históricamente participaron en Santa Fe, Frente Progresista por un lado y Cambiemos por el otro. Yo creo que eso, en definitiva, termina siendo una disputa que se va a definir en junio según quien obtenga mayor apoyo de la ciudadanía santafesina, si Cambiemos o el Frente Progresista, y cuál es la herramienta más valiosa para llegar al gobierno de Santa Fe. Teniendo en cuenta que ya cierran, estamos cerca de la fecha del cierre de lista, tanto entre los partidos políticos como así también después del Tribunal Electoral. ¿Qué va a hacer usted, Julián Galdeano? ¿Va por la reelección o se queda en la provincia o se va a Buenos Aires? Si el partido me lo pide, eso no.
nosotros estamos participando dentro de Cambiemos con la candidatura de Federico Angelini. Cuando dice nosotros, ¿quiénes son? El Grupo del Mar, el Radicalismo, Santiago Marceroni, Gregoret, yo, etcétera. Vamos a acompañar la candidatura de Federico Angelini, vamos a integrar la fórmula con un radical o una radical que lo va a acompañar. ¿Quién va a ser? En los próximos días lo vamos a estar anunciando. ¿Alicia Perna puede ser? No, todavía no te voy a decir los nombres porque vos me apurás así y me ponés en un compromiso. Va a ser un dirigente del radicalismo. Creemos que la fórmula tiene que expresar lo que Cambiemos, entendemos, debe llevar adelante como propuesta política de Santa Fe. Tenemos diferencias con Corral en ese punto. Él hace tiene una mirada muy crítica y muy agresiva respecto de la gestión provincial, gestión de la cual viene participando en todas estas etapas, o sea que tampoco puede hacerse el sonso. Y nosotros tenemos una mirada de futuro, es decir, bueno, queremos una fórmula joven que exprese un Estado moderno, que aborde los nuevos problemas que hay en la economía, en la producción, en el trabajo, en la violencia que hay en las calles, etcétera. Y para eso vamos a vertebrar una propuesta política positiva, no quedarnos solas. ¿Pero dónde va a estar? Allí con Angelini, vamos a acompañarlo. ¿Encabezando la lista? Vamos a ver cómo integramos después las grillas de legisladores provinciales y nacionales, y en eso uno siempre va a estar disponible si es que la voluntad del grupo es en ese sentido para el lugar que nos toque ocupar. No tengo una intención de estar en un solo lugar y una ambición personal en eso, pero la verdad que sí vamos a estar participando y bueno, uno tiene un rol de conducción partidaria y de un grupo y en ese sentido tiene una representatividad y bueno, también la haremos valer a la hora de las coaliciones y cómo las integramos, pero que te repito, nuestro mensaje es que la Argentina no vuelva hacia atrás y que Santa Fe tampoco, y en ese sentido aquello que sirvió para conformar el Frente Progresista y dejar el peronismo de lado después de 24 años de gobierno, hoy debe transformarse en una propuesta política más moderna, con mucha renovación, con mucho oxígeno político nuevo, y eso es lo que expresa Federico y que queremos. Sí, pero con un oxígeno político nuevo que está ahogando, asfixiando al argentino y también. Sí. La Argentina atraviesa un momento difícil de su economía. El sinceramiento de las variables económicas no es sencillo, disminuir la inflación, reducir el déficit, vivir con lo que producimos, no es una tarea de un día para el otro, el gobierno la viene llevando adelante no sin errores, porque comete muchos como cangrejo errores. Va para atrás. Bueno, la Argentina es así, nosotros vivimos durante 10 años pateando la pelota para adelante y si vos vas abultando el saldo de tu tarjeta de crédito mes a mes, llega un momento donde cuando te tenés que hacer cargo porque te llegó la carta del banco, se te queman los papeles. Bueno, la Argentina está en una situación similar. Fuimos pateando la pelota del déficit energético, del déficit previsional, del déficit fiscal, de la situación de gastar más de lo que nos ingresaba y de comernos la reserva y de tener una dualidad cambiaria, etcétera, a un momento donde cuando vos querés sincerar o normalizar las variables económicas tenés sin duda dificultades. Muchas más de las que deberíamos haber tenido, posiblemente porque el gobierno ha cometido errores a veces infantiles, que es no adoptar medidas, en mi opinión, que tendría que haber adoptado en el momento en que es correcto y dejó que las cosas se complicaran y que cuando el contexto internacional no nos fue favorable, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, se agudizó el conflicto comercial Estados Unidos-China, se complicó la situación institucional de Brasil, que es nuestro principal cliente. Cuando pasaron estas cosas, nosotros no estábamos preparados para soportar ese descalabro de la economía internacional y así nos afectó. Ahora vamos en un proceso de normalización que implica una etapa de recesión de la economía. Estamos viendo algunas variables que van mejorando, por ejemplo, la reducción gradual de tasas de interés que todavía están altísimas, la estabilidad monetaria en cuanto al valor del dólar, pero todavía resta reactivar el consumo y el ingreso de los ciudadanos, que es lo que más afecta al humor social y la realidad del bolsillo de los argentinos. Bueno, por último, en 2 palabras, y esto tiene que ver con Federico Angelini.
¿Qué es lo que se está haciendo para conocerlo, para insertarlo en la sociedad santafesina? Bueno, nosotros tenemos una propuesta de cambio para Santa Fe y vamos a comenzar la campaña con más énfasis a partir de la presentación de lista del 22 de febrero. Va a haber recorridas y presentación de propuestas en cada zona de la provincia y en eso lo vamos a estar acompañando. No es una tarea sencilla. Pero él es desconocido todavía. Instalar una persona que no ha tenido todavía una campaña electoral provincial en su espalda, como sí la han tenido Perotti, Bielsa. Pero él es diputado y es desconocido. Bueno, los 50 diputados somos prácticamente desconocidos. Si a mí me tocara hacer una campaña me pasaría exactamente lo mismo. Pero independientemente de eso, siempre cuando toca a un jugador debutar en su primer partido, ni la hinchada lo conoce. Entonces, ahora eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Vamos a presentar una propuesta política y vamos a hacerla conocer. Con más dificultades de si la persona que vamos a proponer hubiera sido mucho más, de haber tenido mucho más campañas encima o publicidad electoral, eso simplifica. Pero bueno, en algún momento hay que comenzar y cuando se trata de una figura joven o una fórmula joven de estas características, tiene lógica que tenga menos nivel de exposición pública. ¿Fórmula joven? ¿Quién es el compañero? ¿De acá de la ciudad? Una fórmula joven, integrada por el radicalismo y con Federico representando al PRO y que exprese verdaderamente la coalición. Gracias.